la tenemos que tener siempre presente, porque a pesar de que parece que ya se ha acabado todo, lo siguen bombardeando, lo siguen matando, como otras guerras también. Pero nosotros no queremos que Palestina ni Gaza caiga en el olvido, eso no lo vamos a permitir. Por eso este poema. Gaza, tan solo sentir tu nombre nos parte todo el alma. Tu tierra destruida, tu gente destrozada, y muchas bocas del mundo aún siguen calladas. Las nuestras no, nuestras bocas sí que hablan, y decimos que parece esta barbarie, que las niñas y los niños que no mueren, para sobrevivir no tienen nada. Nadie les puede alimentar, hasta los perros vienen a ellos en manada, porque ellos para comer tampoco tienen nada. ¿Cuándo estas escenas removerán vuestra conciencia y alma? ¿Hasta cuándo este genocidio? ¿Hasta cuándo vuestras matanzas? Nosotros no pararemos, a nosotros no nos callan, seguiremos estando con el pueblo palestino y nuestra alma seguirá estando en Gaza. Por detrás de mi voz, escucha, escucha, otra voz canta, viene de atrás de lejos, viene de sepultadas bocas y cantan, dicen que no están muertos, escúchalos, escucha, mientras se alza la voz, que los cobija y canta, escucha, escucha, otra voz canta. Están en algún sitio, concertados, desconcertados, sordos, buscándose, buscándonos, bloqueados por los signos y las dudas, contemplando las verjas de las plazas, los timbres de las puertas, las viejas azoteas, ordenando sus sueños, sus olvidos. Quizás convalecientes de su muerte privada, nadie les ha explicado con certeza si ya se fueron o si no, si son pancartas o temblores, sobrevivientes o responsos, ven pasar árboles y pájaros e ignoran a qué sombra pertenecen. Dicen que ahora viven en tu mirada, sosténlos con tus ojos, con tus palabras, sosténlos con tu vida, que no se pierdan, que no se caigan. Escucha, escucha, otra voz canta. Cuando empezaron a desaparecer, hace 3, 5, 7 ceremonias, a desaparecer como sin sangre, como sin rostro y sin motivo, vieron por la ventana de su ausencia lo que quedaba atrás. Ese andamiaje de abrazos, cielo y humo. No son solo memoria, son vida abierta, continua y ancha, son camino que empieza. Cantan conmigo, conmigo cantan, dicen que no están muertos, escúchalos, escucha mientras se alza la voz, que los recuerda y cantan, cantan conmigo, conmigo cantan. Cuando empezaron a desaparecer, como el oasis en los espejismos, a desaparecer sin últimas palabras, tenían en sus manos trocitos de cosas que querían. Están en algún sitio, nube o tumba, están en algún sitio, estoy seguro, allá en el sur del alma. Y es posible que hayan extraviado la brújula y hoy vaguen preguntando, ¿dónde carajo quedó el buen amor? Porque vienen del odio. No son solo memoria, son vida abierta, son camino que empieza y que nos llaman, dicen que no están muertos, escúchalos, escucha, mientras se alza la voz, que los recuerda y cantan, cantan conmigo, conmigo cantan, cantan conmigo, conmigo cantan, cantan conmigo,
conmigo canta. Cambiar las estructuras injustas sociales, ¿no? Bueno, Miquel se integró como anarquista dentro de la CNT en su refundación, allá por el año 76, y durante mucho tiempo realizó militancia y trabajo sindical dentro del Sindicato de Trabajadores de Banca de CNT en Barcelona. Y también hay ciertos paralelismos con la historia de Osi y la de tantos y tantas otras, porque también fue ya en la llamada, ¿cómo es? Modélica transición, ¿no? Porque corría el año 83 cuando él fue detenido y también tuvo que pasar por un lugar de siniestro recuerdo en Cataluña, en concreto en Barcelona, como es la comisaría de Villa Laietana. Allí estuvo él conociendo lo mismo que tuvo que experimentar en su persona Osi, como les decía, esas fauces del poder, la humillación, los golpes, el horror, en definitiva. De allí fue para la cárcel de Carabanchel, en donde se produjo el encuentro. Que yo tengo toda la expectativa de hace un par de días que nos van a contar cosas porque allí se conocieron, allí estuvieron en la cárcel de Carabanchel. Él fue en enero que cayó Miquel, creo que es Miquel, y yo digo Miquel, ¿no? Bien. 4 veces que lo he dicho mal, a ver si la quinta lo digo bien. Fue en enero del 83 y en julio, bueno, al parecer decidieron que podía quedar en libertad pendiente de un juicio que luego al final no se llevó a cabo y fue todo sobreseído porque, como de costumbre, como viene sucediendo desde el principio de la historia de la humanidad, que a la gente se la encarcela, se la tortura, se la asesina, se la desaparece, como recordaba Gustavo, se la mata, se la borra de la faz de la tierra sin prueba ninguna de nada, y se le acusa a las personas, a los hombres, a las mujeres, en la mayoría de las ocasiones, de nada que digan ellos que se ha hecho es la realidad. Así que bueno, no se pudo probar nada contra él. Ahora recordaba Juan esto que nosotros en Argentina, bueno, como hemos tenido problemas, gobiernos de tinte progresista, todavía un amigo mío, compañero mío del exilio, acaba de cobrar el dinero, la reparación que se da, hay que presentar una documentación, y ellos dos evidentemente tienen cómo atestiguar, cómo demostrar su paso, ¿no?, por las mazmorras y por el espanto. Bueno, aquí estamos en otro lugar del mundo y fíjense, este compañero estuvo preso hace 48 años, que acaba de cobrar, ¿no? Y ahora decidió pedir la reparación. Algunos decidimos no pedirla, hay mucha gente que la ha pedido y otra, somos una minoría, pero hay gente que hemos pensado que no debíamos de pedirla porque el exilio interior donde está y los trabajadores de las fábricas también, si se va a dar hay que darle a todo el mundo que sufrió, ¿no? Pero bueno, eso es otro tema. Quería resaltar el caso de Miquel, porque igual que Osi, nada se ha contemplado en relación con él, con lo que él sufrió, lo que a él le pasó y el tiempo de su vida en la que tuvo que aguantar no solamente el encierro, sino mucho más dolor, ¿no? Bueno, él por supuesto que ha seguido, porque decíamos al principio que eran 3 imprescindibles y el imprescindible Miquel ha continuado luchando y peleando por una noble y importantísima causa como es los derechos de independencia del pueblo de Cataluña. Y bueno, él cocinero, entonces ya en Carabanchel, yo también tengo esa secreta esperanza de que cuente algo o sí de esos platillos que un cocinero que había caído allí hacía, ¿no? Bueno, luego él ha seguido en esa profesión, ha tenido un restaurante, pero yo creo que lo más importante de él es su entrega, su compromiso, que lo sigue teniendo desde que era joven hasta hoy, y lo hará, estoy segura, hasta el último de sus días. Y a mí me impactó muchísimo Osi me hizo la producción, me pasó información, y me impactó muchísimo estar en primera persona, o sea que el texto está escrito por lo que me pasó Osi, por Miquel, y termina diciendo, y yo creo que con esto ya le damos paso, y si alguien tiene alguna duda de que él es un imprescindible, alguien que piensa así, porque dice Miquel: el amor a la libertad no cambia ni con el tiempo ni con la represión. Miquel. A ver, después de todo esto es una responsabilidad. Lo escribiste vos. Yo intentaré dar la versión humana dentro del humano que puede ser la política y la política que hay en el humano, todo junto.
De entrada, hemos venido a hablar de mi libro, ¿no? Como decía aquel. A ver, los que no lo tengáis, os recomiendo sinceramente que lo leáis. Yo he descubierto que yo soy un escritor, además de otras muchas cosas. Es decir, y me lo leí de una tirada, es decir, me lo puse a leer. Hay trozos, está muy bien estructurado, hay trozos que son históricos, muy bien recogidos, muy bien entroncados, hay parte humana, de vivencias personales, de las cuales, por suerte, compartimos algunas y reí mucho cuando las leía, y hay partes históricas de toda la evolución y todo el proceso para que sirvió la cárcel de Zamora, por ejemplo. Es muy completo, es un libro muy completo, o sea, os lo recomiendo encarecidamente, que el que no lo haya leído, que lo coja y lo lea. Entonces, a partir de aquí, yo he intentado extraer las sensaciones que yo iba teniendo cuando iba leyendo el libro. Os y yo no nos conocíamos entonces. Yo soy de la otra punta del norte de la península, soy catalán. Él era de Madrid en ese momento, no teníamos ninguna coincidencia, no nos conocíamos de nada. A nivel ideológico, yo venía del mundo del anarquismo, él de diferentes sectores más marxistas, por entendernos, lo que decías tú, el gris y el verde, ¿entiendes? Simplemente, los dos, yo me dio la sensación, leyéndolo cómo había vivido su vida y haciendo un paralelismo con la mía, que éramos producto de una generación, la generación que nos tocó luchar fuerte en la modélica transición. Si yo también caí en el 83, mi madre era a principios, en enero, 15 días o después, 3 semanas después que él. Mi madre era una votante de la vida de Felipe González. Y yo solo dije, a mí llevo desde el 72 luchando contra Franco y no me han pillado nunca. La primera vez que me han pillado ha sido Felipe González. O sea, tú mismo, a ver a quién votas. Entré en la cárcel y después toda una serie de sensaciones que son muy curiosas, ¿no? Es decir, por ejemplo, a ver, no lo digo porque soy tan caótico, soy tan escribiendo. Por ejemplo, reacciones. Cuando tienes una situación como esta, estoy intentando sacar un poco de contexto, pillar ideas, una reacción como esta, te pasan muchas cosas por la cabeza. Tu vida tiene una sacudida fuerte. Por ejemplo, la relación con tus amigos de antes de la caída, con tu familia, que ya se hace la caída, claro, porque siempre. Entonces, ahí hay un golpe fuerte. Yo marqué, a nivel de conceptos, no lo pones textualmente, pero imagino que debes entender lo que digo. Dos tipos de amigos. Los que te preguntaban, ¿cómo estás? Y los que te preguntaban, ¿qué has hecho? ¿Algo habrás hecho? Algo habrás hecho. Simplemente, y gente que tú te sorprendía la pregunta y te marcaban dos claramente, dos posicionamientos. Era muy importante el que te decía, ¿cómo estás? Es decir, que si era amigo tuyo o amiga tenía que decirte eso. Más temas, la relación con el trabajo. Con el trabajo que tenías, que momento que te cortan. Te pones a la calle. ¿Qué comes? No, por estar en la cárcel no se cobra. Yo tuve la suerte que me habían indemnizado para que me fuera porque les molestaba como sindicalista un mes antes de que me cogieran. Salí bien parado. Por lo mínimo, mira, ya no tenía más relaciones con la empresa. Él lo tuvo más mal, por lo que leí, y tuvo que tener una lucha en magistratura, de una serie de papeles, volver a la empresa, que siempre era un problema, pero la empresa pedías los dos sectores también, el que le caías bien, el que le caías mal. Era un problema, la reinserción a este nivel. Otro, la relación con los abogados. En mi caso también se estableció una relación de amistad. Cuando venían a comunicar contigo te explicaban los temas legales, pero después aquella persona se convirtió en una persona importante para ti a nivel humano. Me han chocado una serie de cosas que yo iba leyendo de él y pues a mí me pasaba exactamente lo mismo. Relaciones con la pareja. Otro tema importante. ¿Qué pasa con la pareja? Si la tienes, si no la tienes, si te acabas de separar, si no te acabas de separar. Yo hacía un mes y medio que tenía una pareja nueva. Me acuerdo cuando me tuvieron, lo primero que pensé, dije, hostia, esto me va a enviar a la mierda cuando me vea la próxima vez.
Afortunadamente no pasó, pero bueno. ¿Qué más? Otro tema, la sensación cuando entras en Carabanchel de libertad. Cuando sales de la DGS, de lo que sería la comisaría, donde has tenido 10 días, que me acuerdo cuando estabas allí encerrado en el Chavo Rivería, entraban los comunes, los ponían en la celda al lado y te decían, ¿cuántos días llevas aquí? 4. Tío, ¿qué has hecho? Nada. No puede ser, no puede ser. Entrabas en Carabanchel y estabas contento, con una sonrisa, una cara de felicidad. Entonces fue cuando conocí a este hombre. Y a la que nos soltaron por ahí unos días, aparecieron un grupo de anarquistas con ganas de fiesta, teníamos un grapo allá con ganas de fiesta y nos hicimos amigos a buena primera vista. ¿Qué más? Una cosa que sí que ahí vi una diferencia importante. A ti te pilló muy de sorpresa toda la historia de la detención y la caída y tal. A mí no. Uno de mis trabajos dentro de la CNT era la coordinación de los presos y de la gente que estaba represaliada y toda la estructura esta. Entonces, yo tenía relación con muchos presos que estaban allí, carta o por visitas, sabía exactamente cómo funcionaba todo, hasta el punto de que en el momento que entré en la celda de Villa Valletana, sabía que como mucho eran 10 días, que había que aguantar 10 días. Y que una de las armas que tenía era que no supieras cuántos días llevabas. Entonces yo por la mañana, en aquella época fumaba, el primer cigarro que hacía después del desayuno, por llamarlo, lo apagaba haciendo una línea encima de la puerta. Era el truco que me habían enseñado. Entonces cada día hacía 1, 2, 3, te quedan 3, aguanta, te quedan 2, aguanta. Sí, ese concepto de que yo no estaba tan perdido, yo cuando entré, de que iba, me ayudó mucho. Yo cuando entré había gente que los conocía. Entonces, eso es una cosa que te ayuda. Y ahí cuando leí lo tuyo dije, ¡fuah! Ha de ser muy duro. Después toda la parte de la vida carcelaria. A ver, tal como lo explica Osi, y si os lo explico ya va a ser lo mismo, parecerá que hemos estado de colonias en algún campamento de Boy Scout. Todos explicando anécdotas de la cárcel con amigos míos me dicen, ¿pero dónde has estado? Eso es simplemente un problema de actitud delante de la vida, de cómo verlas venir y de encajarlas por el lado bueno. Y puedes estar encerrado, pero el coco tiene que poder luchar. Que nos pusiéramos como tontos viendo la serie Fama, los más mayores lo conocéis, los más jóvenes no saben, pero una serie de la tele que hacíamos por la televisión que se llamaba Fama, que bailaban. El señor y yo nos poníamos a bailar, todos los presos nos miraban asustados. Como la Ivana Sabré, que salía por aquellas vallas y nosotros por los apurados que íbamos aquí babeando. Sí, me ha recordado otra anécdota. Sí, nos dio por tomar, porque nos acercábamos al verano y queríamos estar guapos para cuando nos vinieran a visitar nuestras amigas. Entonces, se nos va a tomar el sol. Y dijimos, bueno, tenemos bañadores de verano, pues tomaremos el sol en el patio de la cárcel en pelotas. Nuestra toalla y nos poníamos a tomar el sol. Y venían los funcionarios, no sé qué. ¿Qué vas a hacer? ¿Nos vas a meter en la cárcel? Hasta el final conseguimos que no nos dijeran nada. Por eso, explicando estas batallitas parece que estemos de guasa. Lo de las comidas, lo de las comunas, lo explica con mucho detalle, leeros el libro que tiene. ¿Qué más sabía de estas cosas así de los partidos de fútbol? Los partidos de fútbol eran entrañables. Es decir, claro, explicas esto de esta manera y no explicas los ratos que has estado en la celda tranquilamente charlando y explicándote las penas o las contradicciones o los problemas personales que estás teniendo por estar allí. Esto, si tienes la facilidad de guardarlo en el archivo tonto, lleno de polvo, y te acuerdas de las cosas divertidas, pues es muy bueno para ti. Y es lo que de alguna manera nos ha mantenido en contacto a pesar de los años, porque estamos hablando del año 83. Y yo nos hemos visto físicamente 2 veces
entonces, tipo 2 o 3 veces, 3 o 4 veces. como mucho, 3 o 4 veces, y muy separadas en el tiempo. Y gracias, básicamente, a que en un momento de depresión del señor Rossi en Carabanchel, dice, tú no conocerás alguna, tú que conoces tantas mujeres. Tú no conocerás ninguna chica que quiera escribirme. Pues ya. Y lo puse en contacto con una gran amiga mía, que todavía él ahora es más amigo de ella que yo. Bueno, soy amigo, pero yo no tengo relación con ella, y él sí. Entonces, a partir de ahí, pues claro, vía Marisa hemos ido manteniendo contacto y nos hemos ido cuando él ha ido a Barcelona o alguna vez ahora, por ejemplo, de que yo prometí que vendría a Sevilla, y aquí Sevilla. Entonces, esta es un poco la historia. Es una historia quizás más humana, no entro en el tema político, pero también querría entrar en el tema político. A ver, parece que estemos en una nube diferente. Parece que, bueno, que la democracia y todo esto se ha ido superando. En Cataluña, no sé lo que os llegará aquí por la prensa, pero la situación ha sido y continúa siendo muy dura. Hay compañeros que no están vinculados a ninguna organización política, que simplemente por formar parte de los CDRs, de los Comités de Defensa de la República, que era una organización de gente normal, organizada, para luchar por la República, para acabar con toda la situación que había. Y llegó un momento que en Cataluña se dijo, bueno, tiramos para adelante, ya vendrán. Es decir, que hemos sido, puesto que debemos haber sido los niños malos y nos han puesto, vamos, de hombros para arriba. Pero es igual, en Cataluña muchísima gente se movilizó y muchísima gente, muchísima. Yo nunca había visto, vi la transición y viví la caída de Franco y tal, nunca había visto tanta gente en la calle. Entonces, siguen todavía ahora chavales que los han puesto, que yo cuando veía lo que les hacían, alucinaba, porque ni a ti, ni a mí, ni a ninguno de la época que ya los hicieron, por encontrarles un bidón de gasolina en su casa, porque tenía una motosierra, o vivía en una casa de país, pero los tenían controlados porque eran de los activistas del pueblo, de cada pueblo. Les han pegado unos cuantos meses de celda de castigo, y sin visitas, sin nada, total. Decía, pero esto si ni a nosotros, ni a gente que habían encontrado con armas, eso lo habían hecho, ni a gente de ella. Y estos todavía están pendientes de juicio. La famosa amnistía, pues a estos no se les ha aplicado. Se les ha aplicado lo de pedir, no se les ha aplicado todavía. Y hay muchos chavales, mucha gente, hay unos cuantos que todavía están pendientes de juicio, de sentencia, de no saber bien qué. Después de haberse pasado unos cuantos meses en la cárcel, en unas condiciones bastante chungas. Entonces, por eso digo que no estamos no hemos avanzado tanto, al contrario, estamos retrocediendo a marchas forzadas. Y estamos perdiendo un poco el tren de la historia. Ahora no nos tocaría estar tan mal. No tenemos por qué ir en retroceso. Y tendríamos que ir hacia adelante. Y hacia adelante no es algo que nos están llevando ni la Ayuso, ni los de la Junta de aquí, ni los de la Junta de allá, ni los de ningún lado. ¿Sí? Y en contrapartida, el movimiento obrero, o el movimiento de lucha, o el movimiento, ¿cómo se llama? El movimiento general revolucionario no está subiendo una implantación dentro de la sociedad la tiene totalmente comprometida. Nosotros mismos, cuando hablamos de muchas cosas, decimos por los huevos. Y esta actitud no la podemos tener. Va que nos pese, podemos descansar un poquito, y para atrás, ni para coger impulso, que decía mi padre. Simplemente es eso, es decir, he intentado plasmar una historia personal muy divertida, que nos habíamos reído mucho, por ejemplo, pues cuando un compañero nuestro de la comuna anarquista, nos funcionamos por comunas, capturó un gato, que era el gato de un personaje famoso, y no lo comimos. No porque tuviéramos hambre, simplemente que de experimentar. ¿Tú comiste de gato? Confiesa. Ya actualizado. De eso a cuando no sé, jugábamos a tenis o mil cosas. En la cárcel, dentro de todo, si la mente es libre,
tienes unos espacios de libertad. Y cuesta, pero... Y sobre todo se encuentra gente como Losi, para mí fue una maravilla. Para mí fue un amor a primera vista, porque ahora que nos vimos, digo, hostia, esto está tan loco como yo. Cuando vinieron a comunicar nuestras parejas de la época, nos cambiábamos los pañuelos, porque los dos teníamos pañuelos, a ver cuál, y nos cambiábamos las camisas para que nos vieran con vestuario nuevo y tal. A ver, esta que me queda mejor, vale, venga. Entonces preparábamos, tomábamos el sol para estar morenos. Y vamos a ver, es decir, era una serie de situaciones que en medio, por ejemplo, de algún motín, donde entró la policía con todas las de la ley, casi quema la galería, pues casi nos ahogábamos. Pero bueno, la ventaja de tener una memoria selectiva es que si te acuerdas de lo bueno, vives mucho mejor, ¿eh? Que sí. Lo malo no lo olvidas, pero lo guardas para entender el mundo. Y no os pego más el rollo. Ahora me toca que se me queda esto. Hemos trabajado más por Palestina estos 2 últimos años. Y cuando a gente de mi entorno le digo, sí, Osi, me dicen, oh, sí, claro. Osi es una persona muy conocida aquí en Sevilla y por algo será, como vos recordabas que también se decía en la dictadura militar argentina, por algo será, por algo te habrán llevado, por algo lo has hecho, por algo será. Por algo será que todo el mundo sabe quién es Osi, ¿no? Osi es una persona imprescindible, como decíamos antes, de la gente luchadora, y estoy totalmente con Miquel. Hay que leer este libro, Yo tengo problemas para leer, porque tengo buenos amigos y amigas, y una amiga mía vino esta semana a mi casa y me lo leyó, no entero, pero me leyó mucho, y de verdad, es un libro excepcional, como bien decía Miquel, por cómo lo cuenta, y yo quiero que el que tiene que hablar es él, por supuesto. Es su vida y en este libro nos cuenta una parte muy importante de su vida que la cambió en definitiva, ¿no? A partir de ahí un antes y un después en su vida, él ya era que es, pero todo eso que vivió le hizo tomar, bueno, por algo se llama El largo despertar, el título del libro, ¿no? A mí me parece que hay un hilo conductor en Argentina, hay una expresión de la cultura popular, del habla popular, que se llama la hilacha. Hilacha son los hilos, ¿no? La hilacha del jersey, de la camisa. Sí, pero se utiliza en relación con las personas, la entidad de las personas te dice, vos tenés buena hilacha, o vos tenés una hilacha de mierda. Bueno, se ve la hilacha perfecta de quien lo conocemos, sabemos cómo es él, pues se ve en su escritura, ¿no? Y me parece que hay un hilo conductor que va, cuando él cuenta el momento en el que lo llegan a detener a su casa, ese momento que lo cuenta detallado, descriptivo, sentimos que estamos ahí, ¿no? Me hizo acordar a una compañera que es sobreviviente del mayor campo de concentración que tuvimos en Argentina, la Escuela de Mecánica de la Armada, 5.000 detenidos desaparecidos, 550 sobrevivientes, no hay poco más que decir, señoría. Pues esta compañera que es sobreviviente de ahí, ella decía, la persona que es secuestrada, que cae presa, hay algo que no voy a olvidar nunca, el momento en el que se la llevaron, donde fuera, donde estuvieras. Y yo estaba escuchando cuando mi amiga me leía ese capítulo en donde Osi relata minuciosamente y con mucha viveza, con mucho detalle, el momento en el que él cae, y es como decía esta compañera, ¿no? O sea, se habrá olvidado de muchas cosas en la vida por todo lo que ha vivido y porque ya tenemos una edad, porque como somos de la misma quinta, pero eso lo cuenta... Y hay un hilo conductor entre esa parte y el final, ¿no? Cuando él por fin lo sueltan, lo ponen en libertad. Y esto de que él necesita caminar, necesita el aire, y camina, después, ¿no? Después del recibimiento que le hacen familiares, amigos, él necesita estar horas y horas sintiendo el aire. Bueno, son 2 pinceladas nada más, pero de verdad yo creo que es un libro muy importante. Se han escrito muchísimos libros sobre el paso de la gente por la cárcel aquí, en América Latina, bueno, y los presos del IRA. Hay una grandísima bibliografía, ¿no? Carcelaria en relación con la lucha de la rebeldía, me refiero, también los presos comunes, pero el paso de los militantes por las cárceles, los y las militantes está ampliamente
documentado por sobrevivientes, por las personas que lo vivieron, ¿no? Pero yo creo que este libro de Ossi es un libro realmente imprescindible por cómo lo cuenta y porque, insisto, lo estamos viendo cómo es él, ¿no? A través de todo ello. Así que yo me tengo que callar definitivamente, porque el que tiene que hablar es Ossi, y Ossi para mí es, aparte de los imprescindibles, es un ejemplo verdadero de eso de Goethe, que es una frase muy buena. Gris es la teoría, verde es el árbol de la vida, Ossi. Bueno, muchas gracias Susana, muchas gracias a todos, a todas. Hombre, yo no he escrito el libro, yo quería que vinierais todos y todas a pasar un buen rato, porque encuentro gente que me encanta veros, tantos amigos, tantas amigas, hasta mi jefe está aquí, ya jubilado, así que es una alegría. Don Manuel, mucha gente menos, compañeros de meditación también, amigos. Y primero agradecer a Juan, que fue, a mí me pasaba como el de La conjura de los necios. Yo escribí el libro, leía lo escribí en 2 partes, porque él venía desde el principio, que a mí me detiene, hasta que yo me voy a India, que ahí cuando digo ya despierto totalmente, ¿no? Pero luego despertar, entonces decidimos hacer 2 cambios, porque eran como 2 historias que venían bien cogidas una de la otra, pero podía interesar una parte en un concepto y la otra, que por cierto la segunda ya la tenemos para que estéis a todos. Y Juan, que yo lo tenía abandonado porque corregirlo, mira, corrígelo, no tengo tiempo, a todo esto, primero agradecer también a Ángel del Río, con el prólogo magnífico que ha hecho, pero el puñetero fue el que me empujó a hacerlo y no tenía tiempo para corregírmelo, ¿no? Y venga ya, y yo, muy paciente, bueno, cuando Ángel lo considere, yo lo hago. Y un día Juan me preguntó, sí, ¿qué pasa con el libro? Digo, mira, falta hacer una corrección y dámelo. Y gracias a ello lo vimos y se pudo hacer el libro, ¿no? El libro, yo siempre pienso que tiene 3 partes para mí, fundamental, ¿no? Las 3 partes es desde la detención, como ha dicho Miquel, esa parte de que tú estás en la sociedad. Lo más curioso, ha dicho una cosa que es cierto, nos pasa, y yo lo comentaba, y a Ana, que por cierto le doy toda mi reconocimiento a mi compañera, mi querida Ana, porque mientras que yo estaba escribiendo, pues alguien me tenía que hacer de comer. Y por muchos más, muchísimas más. Perdonad esta broma, porque Ana estaba ahí y me ha apoyado, ¿no? Y también, antes de continuar, hay un prólogo, o sea, después del prólogo hay una dedicación especial que yo lo hago a una persona, la ha comentado también, el abogado, que va a verte por primera vez y sin conocerlo, es una vía de salvación para ti, se convierte en un hermano, como ha sido, curiosamente, la primera presentación hizo 6 meses que dejó el cuerpo, falleció, y ha sido mi hermano, o sea, nos hemos cuidado hasta el final, no nos conocíamos nada. Él fue que contaba una anécdota muy importante, que él también era muy serio, pero muy sarcástico, entonces se quedaba conmigo cada 2 por 3. No digo más a que leáis el libro, cómo era él. Y luego, hasta el último momento, juntos hemos estado hasta el día que se fue. Entonces ahí se ve de que esa persona hizo algo muy importante, como digo, en las 3 partes del libro. La primera parte es la detención, ¿no? O sea, tú estás trabajando, la sociedad te dice, y ahora te ves en esas historias. La segunda parte importante es cómo vive la prisión, que más o menos ha contado. No era una colonia, pero momento que sales ya, cuando sales de la DGS, es una liberación, porque la DGS te han dejado sordo. O sea, la DGS te hacen de todo, claro. Y te pueden, vamos, y ya en un momento que decíamos que hagan lo que nos den la gana, no lo creemos. Y claro, cuando tú llegas ya a la prisión, lo vais a ver, las 2 partes,
pues tú haces de esa vida, en la prisión. Yo quería separar, lo he apuntado aquí, que Carabanchel era diferente, ¿eh? Carabanchel es un mundo... Carabanchel, lo vais a ver en el libro, era un mundo caótico, ¿no? Caótico, pero nosotros estábamos organizados, los políticos, y nos salvábamos en muchísimas cosas porque nos organizábamos. Nos decían, ¿sois privilegiados? No, somos organizados, ¿no? Y, claro, como tú, dentro de ahí, te da la oportunidad de hacer muchísimas cosas, de devorar el libro, de empezar a indagar la meditación, de un montón de cosas que, a pesar de lo que es en la cárcel, que lo vais a ver en el libro, tú vives, ¿no? Esa es la segunda parte. Luego, claro, viene la diferencia, porque se marchó de Julio, se fue a Cataluña. Yo me fui a la cárcel de Zamora. En la cárcel de Zamora éramos muy pocos, y los pocos éramos 25 grapos. Nada más. 24 y yo. Allí, pues, todo el tiempo que estuvimos, ¿no? Pero claro, fue una experiencia que también... mientras que te van viniendo noticias, pues se dice, uff, ¿cómo va esto de chungo? Pero mientras estás allí, a mí que me decían, a la celda de castigo, yo genial, ¿dónde voy a ir? Si no hay celda de castigo, ahí en el patio, escribiendo la más la 24, por lo menos estoy solo, leyendo, ¿no? O sea, que le sacan siempre la vuelta. Y luego ya, después vino el cómo tú, después de lo que habías pasado, ¿cómo vuelves a la sociedad? A ver, ¿cómo vuelves a la sociedad? Dices, joder, por los amigos te habían dejado de lado. Muchos, pues ya sabéis, si está en la cárcel lo habrá hecho, ¿no? Entonces, es como tú preparas. También es cierto, a mí me ha pasado lo mismo que a él. Y yo lo comentaba a los amigos, no me han detenido en todas las manifestaciones, que de broma me decía, este es confidente de la policía, nunca lo detienen. Y va Felipe González y no detiene. No me ha dicho. Entonces, después de todo eso, bueno, la democracia, pues llega la democracia. Claro, la democracia llegó el 3 de diciembre, llegó para uno la alegría del sol, pero para mí no, fue el inicio de una situación que después lo más importante que es, a pesar de lo que vives, a pesar de lo que has sentido, tú sigues caminando y encima sigues caminando pues con otro tipo de experiencia, de decir, vale, yo podría haber salido de la cárcel pegando tiros, os lo digo así, imaginaros si me he pasado todo el tiempo por un grupo de banda armada, ¿no? Pues ya, entonces, es verdad que nosotros, a mí me gustaba la charla que daba, yo no estaba de acuerdo, pero yo me tiré por la, como digo yo, por la vía, por la lucha armada, de alma, ¿no? Entonces, bueno, pues, y pudimos convivir. Es curioso, ¿cómo puedes convivir? Ya lo vais a ver en el libro, en la cárcel Tanijares, pues se vive, ¿no? Y Zamora también, bueno, Zamora también era un convento. O sea, fue el seminario que no pude hacer de joven. Tranquilo, ¿no? Claro, lo único venía, pues claro, el desaliento de saber que te piden 11 años, que es algo también que lo vais a ver si lo quiero descartar. Ahora meten, por ejemplo, a Ábalos está en la cárcel, pero en todos los meses igual está fuera. A nosotros, a mí me metieron y hasta que no me hicieron el juicio no salí. Y sigo sin ser reparado, ¿no? Entonces espero que este libro, que la otra parte es que a pesar de todo, aquí estoy, aquí estamos y aquí estaremos, ¿no? Que no nos va a tumbar nada, que tenemos que seguir rompiendo barreras. Y para mí me ha ayudado, mi conciencia no la ha dejado, pero sin comeros mucho el poco ni lo coma la gente, yo tengo mi camino, me gusta meditar, me gusta también, eso ayuda en ese camino, y bueno, y en esa unión, pues seguimos en la lucha, y como digo, muchas gracias.